Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde sea que nos estén acompañando. Bienvenidos a otro día más del Congreso AVIXA, somos AVE. Estamos muy felices de que nos acompañen otro día más en esto que es nuestro programa de grabaciones pre-Congreso. Siguiente slide, por favor. En esta oportunidad vamos a estar con la charla Iluminación Digital para Fachadas y Espacios Exteriores de la mano de Víctor Valcárcel y Joan Pascual. Siguiente slide, por favor. En Avixa tenemos preparados muchísimos recursos para ustedes, así que por favor los invitamos a que revisen nuestro programa, pre-congreso y durante. Por favor, revísenlas y agenden en su calendario. Estamos seguros de que van a encontrar algo de su interés. También los invitamos a que participen en nuestra leaderboard. Otra vez estamos en esta ocasión con nuestros concursos y premios, que más adelante les voy a estar dando un poquito más de detalles. También los invitamos a que compartan esta información, compartan este congreso con sus amigos, colegas. Estamos seguros de que también van a encontrar valiosos recursos aquí. Y por último, también los queremos invitar a que hagan uso de nuestra herramienta Avixa Exchange. Ya tenemos habilitada nuestra sala de congreso, así que por favor no duden en irse a dar un paseo por allá. Van a encontrar seguramente ideas y varias discusiones al respecto, así que los invitamos. Siguiente slide, por favor. Como les decía, está habilitada nuestra leaderboard, una versión más en este congreso. Tenemos varios premios preparados para ustedes, así que los invitamos a que vayan, consulten los detalles y participen. Siguiente slide, por favor. Y qué emoción, estamos a ya nada de Infocom América Latina. Y por primera vez en México, una feria 100% organizada por Avixa con la calidad internacional de Infocom Show. En esta oportunidad será el 22 y del 22 al 24 de octubre del 2025 en Ciudad de México. Así que si a ustedes les gustaría tener un poco más de información, aquí está el link de la landing page. Y si a ustedes les gustaría adquirir algún piso de exhibición, que comentarles que ya tenemos muy pocos, también está aquí el código QR para que ustedes tengan más detalles y puedan contactarse con Rick. Siguiente slide, por favor. Estamos terminando el 2024 y para comenzar con el pie derecho del 2025 tenemos Congreso Avixa en ISE. Recordarles que ISE es la feria AV más grande del mundo y Avixa estará presente con 3 días de programa, más de 15 sesiones en español. Estará imperdible, así que los esperamos. Será en Barcelona del 4 al 7 de febrero del 2025, que nos vemos allá. Siguiente slide, por favor. Recordarles que Avixa promueve un entorno positivo de aprendizaje. Los seminarios virtuales son eventos educativos que no promueven ninguna empresa, marca o producto. También recordarles que es totalmente inadecuado hacer comentarios negativos que desprecien a algunos presentadores, empresas o productos. Siguiente slide, por favor. Y qué honor poder presentarles a nuestros dos presentadores de este día, Víctor Valcárcel, director creativo de Lumalia Studio, y Joan Pascual, Global Sales Manager en Protopixel. Caballeros, bienvenidos y el espacio es todo suyo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para hacer esa charla. Voy a hacer un pequeño resumen del enfoque de la misma y un poco los puntos que vamos a tratar y después ya nos podemos meter en medio de la cuestión. La idea o el planteamiento para esta charla es dar un enfoque tanto a nivel conceptual como, digamos, los desafíos técnicos que implica la iluminación arquitectural con la implementación de iluminación digital, ¿no? Lo que se podría llamar como iluminación experiencial. Entonces, aprovecharemos esta charla para mantener un diálogo entre John y yo. En una primera parte hablaremos más desde la perspectiva previa a la ejecución de la instalación, el concepto, el punto de partida, lo que da sustancia al resultado final y lo que determina
posteriormente pues, las necesidades técnicas de esa instalación. Brevemente también haremos un inciso en los diferentes puntos a considerar, tanto desde el punto de vista logístico, técnico, para la ejecución de este tipo de instalaciones. Y en una tercera parte, pues utilizaremos varios ejemplos de instalaciones en las que tanto Joan como yo hemos participado, que nos sirva para un poco explicar seguramente uno de los puntos previos tratados, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista conceptual. Entonces, Joan, si te parece, pues podemos empezar Sí, ah, por la primera parte, este enfoque, digamos, más conceptual. sí, bueno, Te doy paso. no, para mí, bueno, ya en conversaciones que hemos mantenido en los proyectos que hemos estado implicado, esta frase un poco, la tecnología debe ser un medio para conseguir un objetivo y no un fin en sí mismo, resume un poco eh, cómo debemos, desde dónde debe abordarse el proyecto, ¿no? Muchas veces lo que nos pasa en los proyectos es que digamos, nos olvidamos cuál es la intención inicial. Como sabemos, con la tecnología podemos hacer infinidad de cosas, pero todo tiene que nacer de una idea, ¿no? De un concepto de qué es lo que queremos hacer, para qué vamos a hacer servir esa tecnología, en este caso la iluminación de digital, y qué tipo de espacios, qué tipo de atmósferas, qué tipo de interacciones queremos crear con la luz digital. La luz digital nos da un montón de nuevas posibilidades. Digamos que la paleta de instrumentos que ahora se pone a disposición del creador, ya sea este lighting designer, el creador de contenidos, el integrador, es mucho más vasta. Pero todo tiene que partir de qué es lo que queremos hacer con la herramienta, qué es lo que vamos a crear ahí. Y a partir de ahí, a partir de esa idea y de ese concepto, vamos a definir cuáles son las herramientas, cuáles son las luminarias que necesitamos, cuál es la resolución que necesitamos, cuántos píxeles vamos a necesitar, etcétera, etcétera. No sé si... Sí, ¿no? Lo tenemos comentado varias veces, ¿no? Que muchas veces el objeto es qué aparato queremos instalar y muchas veces se desconecta del concepto original. Em, que esto, digamos, seguramente sea más fácil de decir que implementar en el mundo real. Yo una de las desconexiones que suelo ver en esta problemática que estamos comentando es que normalmente se parte de un proyecto inicial de arquitectura o de lighting designer que sí que seguramente tiene embebido, implementado esta intención, pero después cuando, dependiendo del tipo de instalación, se traslada pues, a la licitación o al cliente o a las instaladoras, pues seguramente estas pierden un poco ese foco, esa esencia, ¿no? Y, y buscan más eso, el tema de la resolución. Claro, esto es lo de siempre, infinitas posibilidades está muy bien, pero los seres humanos no estamos preparados para abarcar infinitas posibilidades. Por eso que el concepto del diseño esté muy bien definido, tanto a nivel de Mm. cómo queremos iluminar el edificio, como qué tipo de contenidos o qué expresión queremos utilizar en esa instalación, eh, tiene que ser una guía, que yo ahí es donde veo un poco la dificultad de la conexión, porque parte, digamos, seguramente de una mente creativa que a lo mejor no tiene resuelto todos los elementos técnicos o no sabe especificar técnicamente cómo se resolvería ese concepto, y el siguiente elemento, digamos, en la cadena, que es el instalador, pues seguramente eh, es más capaz de bajar a tierra técnicamente ese concepto, pero seguramente menos capaz de interpretar el diseño original, ¿no? Y luego, claro, después viene la fase de los contenidos y hay como una especie de cambio de fase y cambio de hemisferio, del hemisferio que trabaja en cada uno de los integrantes, ¿no? En este cambio de fase.
Yo creo has introducido un término que nosotros utilizamos mucho en Proto, que es el tema bueno, y vosotros, de los contenidos, ¿no? Que es algo que puede sonar a novedoso a gente que no esté metida en nuestro mundo, y que es algo que es también nuevo para el cliente final, porque es algo por lo que tradicionalmente no ha pagado y que de repente le aparece un nuevo concepto por el que tiene que pagar. Pero claro, todo parte de esa idea y de ese contenido, ¿no? El contenido es al final el que va a generar la experiencia. Ese contenido, en función de lo que queramos, de lo qué contenido vaya a ser, va a determinar cuál es el material que voy a necesitar en esa instalación a nivel, como comentaba antes, de resolución, a nivel interdistancia entre luminarias. Y claro, eso va a condicionar enormemente el coste. Y ahí es un poco donde se produce el gap este que comentas tú entre un diseñador que puede tener una idea, un concepto, pero que no está bajada a tierra y que muchas veces se encuentra con las dificultades de que, claro, cuando su idea tal y como está concebida, porque él no tiene un orden de magnitud en su cabeza, porque es algo relativamente novedoso, o si no tiene experiencia, sobre todo cuando trabajamos con lighting designers, si no tiene experiencia en si va a entrar básicamente dentro del presupuesto o no su concepto, porque a lo mejor requiere mucha resolución, y entonces se va a ir por las nubes. Bueno, ahí un poco está yo diría, la clave principal a la hora de abordar este tipo de proyectos, y sobre todo para garantizar que la experiencia final, que haya una alineación entre la expectativa del cliente, con la experiencia, o sea, con la experiencia que se va a generar con el material que se ha instalado. Porque en una instalación de grandes dimensiones como estas que estamos hablando, pues al final reducir la resolución a la mitad prácticamente es dividir el coste prácticamente, o quitarle un 40%, una cosa así. Pero claro, si bajando esa resolución la idea inicial eh, ya no se respeta, pues claro, al final la experiencia que se ha generado no es la que no está alineada con la expectativa, ¿no?, que se había generado, y entonces se produce frustración. Entonces, esto es un tema un poco delicado en el que yo creo que hay que hacer muchísima pedagogía. Por eso creo que tenemos que aprovechar un poco este foro entre gente técnica, para empezar a educar un poco a la gente, y que ellos eduquen sobre todo al cliente final, porque no es, obviamente, los costes, el presupuesto de un proyecto es fundamental, pero claro, hay que alinear este presupuesto con lo que se quiere hacer. Y claro, no todo es posible con un presupuesto restringido. Sí, ahí también, digamos, es el proceso, ¿no? Porque estamos hablando antes, ¿no? De cómo cambia de este creativo inicial, y un poco lo decías tú, incluso los lighting designers, que a lo mejor están más pensados, o sea, están más especializados, pues en cuántos fluxes necesito en esta zona, qué temperatura de color necesito, y ahora se le abre una nueva gama de posibilidades prácticamente infinitas, un poco con Claro. color, movimiento, habrá instalaciones que te permitan contenidos más figurativos, habrá otra que tengas que buscar más la abstracción. Claro, ese concepto después trasladar al instalador, un poco lo que comentabas tú, la viabilidad, el presupuesto, los ajustes a la instalación final, y, y después, digamos, cuando es la fase, digamos, en la puesta en marcha, pues seguramente también hay una pequeña dicotomía que veo, porque por un lado sí que suele prevalecer que va a haber un light designer o alguien que participó del concepto original o que lo rescató, que tiene, digamos, una vocación creativa y que puede interpretar ese concepto, pero también pasa que quien lo baja a tierra desde el punto de vista de la programación es un programador, pues seguramente también le falte esa sensibilidad, ¿no? Y lo veo como siempre, es un choque seguramente de diálogos, un choque de hemisferios. Seguramente Sí. unos utilizan más el hemisferio izquierdo, otros más el derecho, pues encontrar ese equilibrio o encontrar esos perfiles que sean capaces de hilar estas dos perspectivas, pues es complejo. Es decir, podemos hablar de la necesidad de esto. Ahora, la realización, yo creo que tuviste un poco la clave, ¿no? Es una cuestión de pedagogía. Eh, no diría que es una tecnología especialmente nueva, pero sí que es difícil de entender y sí que hace falta repetición, ¿no?
tanto para acotar las posibilidades como después para un poco hacer esta unión o esta relación entre el aspecto del concepto de diseño y el aspecto de hay que instalarlo y hay que hacerlo funcionar. Bueno, Em, a nosotros nos pasa mucho que a la hora de poder explicar la solución y de presentársela o promoverla, pues que al final acabas trabajando mucho con vídeos porque estás explicando algo que es complejo y que puede ser relativamente abstracto y que la gente, como no ha visto y no ha estado expuesto a ello, no sabe exactamente de lo que le estás hablando y al final con un vídeo de 15 segundos enseguida entienden el concepto. Y claro, cuando empiezas, claro, ahora estamos hablando de resolución, interdistancia entre luminarias, contenido alegórico, contenido más, digamos, cercano al vídeo, que son términos, bueno, pues para gente con perfil técnico, que obviamente son todos, les resultan todos familiares, pero cuando lo vemos eso plasmado en un vídeo y vemos a qué se refiere un contenido alegórico, las cosas que podemos hacer o no, ahí le podemos transmitir quizá al cliente final, podemos hacerle ver qué es lo que se puede hacer, que como dices tú, prácticamente a día de hoy las posibilidades son infinitas, y que él mismo decida qué es lo que quiere, qué es lo que quiere para su espacio, ¿no? O en este caso, o el creador, el lighting designer, qué es lo que se puede, qué es lo que quieren hacer. Porque ahora con lo que nos pasa con la luz digital es que somos capaces eso, de ubicar la luz en el espacio y en el tiempo. Tenemos además la posibilidad de jugar con una paleta de colores infinita. Entonces, la luz es un elemento muy poderoso. O sea, el ojo al final es el sentido que más desarrollado tenemos, es nuestro sentido dominante. Con la luz se pueden hacer infinidad de cosas. Entonces, claro, eso, aterrizar ese concepto, ahí nos viene muy bien la intervención del creador, a ser posible un creador que esté familiarizado, que esté cercano a la luz digital para que sea un concepto que se pueda, digamos, bajar a la tierra. Pero bueno, estamos al principio, ¿no? Diría, aunque la tecnología en sí no es nueva, estamos eh, al principio de todo este tipo de experiencias con la iluminación digital. Ahí sí que te puedo decir que, claro, desde nuestra perspectiva como Lumare, digamos que seguramente en los proyectos tenemos seguramente intimidad con todas las fases, pues podemos ir más o menos llevando este discurso. Claro, entiendo que para vosotros el camino se hace un poco más estrecho cuando por una parte intentáis enfocar al cliente, oye, es importante que sepas lo que quieres hacer, pero por otra parte le tenéis que transmitir que tenéis una plataforma de control que permite hacer cualquier cosa. Entonces supongo que Claro, desde el punto de vista comercial hay ahí una dicotomía también. obviamente ahí el factor fundamental es tratar de averiguar un poco con algo de anticipación de qué presupuesto estamos hablando, porque como todo es posible, pues no sé, no creo, podemos hacer desde la esfera de Las Vegas hasta no sé, dos tiras LED que tienen un poquito de dinamismo. Pero al final lo que le da la fuerza, lo que le da la fuerza al proyecto es el concepto, volvemos al principio, es el concepto que hay detrás. Yo recuerdo algún proyecto que hemos hecho con, oh, con simplemente una tira blanca dinámica. El proyecto del pabellón de Mies van der Rohe aquí en Barcelona, en el que había un concepto fuerte detrás, desarrollado por un creativo, en el que él estaba como dibujando el edificio en el espacio después de la puesta de sol. Y con muy poquito material, pero una idea muy potente, se podía hacer algo realmente emocionante, vamos. Entonces, claro, si yo mi experiencia es que si no hay al menos una idea detrás, luego la tecnología no, carece de sentido. Yo siempre pongo cuando hablo con clientes el mismo ejemplo. Al final todo el mundo se puede ir a AliExpress a comprarse un controlador SPI o una tira digital, ya sea DMX, SPI, poner el test mode, que salga el arco iris, o ponerle la ruedecita de colores en un proyecto residencial y está genial. Juegan con eso. El adulto juega con eso 2 días, el niño 3 y al cuarto día ya nadie lo usa porque es que Sí. no hay significado detrás. Entonces esto es súper importante. Yo creo que tenemos que hacer ahí eso, pues eso, mucha pedagogía, explicarlo muy bien, utilizar el material adecuado para que la gente lo entienda.
porque si no también no van a estar dispuestos a pagar por eso. Sí, sí, está claro. Es decir, y sobre todo un poco decimos, es decir, una instalación, y más que estamos hablando en concreto en esta charla de espacios de exterior o de fachadas, es una inversión importante. Entonces, eh, invertir en el contenido, invertir en que haya esfuerzos, seguramente presupuestariamente sea lo más rentable que puedes hacer. Así que a mí también me pasa, con instalaciones pones en modo test y, pues, la gente, instaladores ya, oh, rojo, rojo, oh, verde, verde. Vale. Tenemos que ir un poco más allá un poco Claro, más allá claro. de esto. Ya hemos pasado. Será cuestión de tiempo. Yo desde luego estoy por la labor de hacer esta labor pedagógica y me consta que tú también, que es uno de tus objetos o tus objetivos profesionales. Y, y entiendo que sí, que se llega a este punto de entender la tecnología. Por eso yo creo que está bien que arranquemos así la presentación con lo fundamental, que es el contenido, para luego ir bajándolo. Si quieres, pasamos de slide. Sí, sí, sí. Y hablar, pues, eso, de cómo la iluminación de las cosas que puede hacer, sobre todo la luz digital. Si la luz arquitectural ya hace esto, ¿no? Mm. Poner en valor la arquitectura, los espacios, darles vida, pues con la luz digital se pueden conseguir cosas bueno, que algunos creadores incluso no imaginan todavía. Sí, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Y es verdad que sí, que como, digamos, yo también tengo bastante interacción o toco, Humalia tocamos bastante, tanto el palo creativo como el técnico, porque estamos centrados pues un poco en cubrir este espacio entre líneas, que creo que es donde están las debilidades. Claro, a veces ves un edificio y de repente salta tu, no sé cuál es el izquierdo o el derecho, el creativo, pero bueno, salta tu hemisferio Hecho. creativo y ve todas las posibilidades que se puede hacer desde la arquitectura y dependiendo del edificio, a lo mejor otro edificio que por su forma, por el espacio que te deja, pues te salta más el otro a decir, qué bien me queda este espacio para integrar aquí una luminaria. Y hasta te diría que las dos perspectivas son válidas, porque muchas veces te tienes que aprovechar de cuál es la forma del edificio para integrar de la forma más sutil, elegante, integrada, valga la redundancia, la iluminación. eh, y otras veces pues te tienes que plantear que hay que preponderar la arquitectura y que seguramente una idea de contenido o de solución de instalación más sofisticada no se adapte también al tipo de uso que se le va a dar a ese edificio pues es un juego de compromisos y lo veo como un juego de compromisos y renuncias. Eh, supongo que Aquí. eso, sí. No, no, obviamente estoy de acuerdo contigo. El uso que tenga el edificio, la arquitectura del edificio, el entorno, no sé, estamos hablando de un entorno histórico, en fin, hay un montón de condicionantes que a la hora de abordar un proyecto hay que tener en cuenta. Y partiendo de la base siempre pues eso, del respeto a la arquitectura. Volviendo un poco también al tema de los contenidos, es que al final estos contenidos plasmados sobre la arquitectura del edificio pueden ser, digamos que tenemos la posibilidad de aplicar como en función de lo que esté pasando, en función del contexto, generar contenidos y hacer que el edificio y que la instalación esté viva. Porque lo que nos pasa con la iluminación arquitectural es que, pues bueno, obviamente la iluminación arquitectural de exterior, que pone en valor la fachada, pone en valor la arquitectura, es una iluminación obviamente estática, aunque puede haber diferentes escenas y diferentes niveles de iluminación, pero es una iluminación que es predominantemente estática, y lo que nos pasa con la luz digital es que podemos adaptar la luz, tenemos mucha más flexibilidad y podemos tener también esa iluminación estática, pero podemos generar contenidos asociados a eventos puntuales en el tiempo. Pues no sé, por ejemplo, pues como nos ha pasado aquí en Barcelona con lo de la Copa América, pues hay un evento, entonces tú generas un contenido específico
para ese evento y la instalación. Y de alguna manera esa fachada se puede convertir en un asset que puedes. Bueno, luego veremos el proyecto de la fachada de Mataró, que me parece súper interesante porque al fin y al cabo es un elemento de comunicación, ¿no? En este caso, el ayuntamiento con los ciudadanos de la ciudad, bueno, del pueblo de Mataró. Mm. Yo aquí, más allá del uso del edificio, que sería otro tema aparte, desde el punto de vista arquitectural, sí que veo que hay una relación bastante directa entre el tipo de arquitectura y el tipo de iluminación que te pide la arquitectura. Eh, y por poner un par de ejemplos. Seguramente para para hacer iluminación monumental o iluminación arquitectural, donde tienes que poner en relieve pues, la construcción de la fachada en sí, normalmente la mejor forma de solucionar este tipo de instalaciones es con proyección sobre la fachada y al mismo tiempo suele coincidir que son los edificios idóneos para proyectar sobre la fachada, porque suelen tener texturas de piedra o texturas mates que, digamos, son las mejores para recoger la iluminación. Y digamos, en el otro extremo, por así decirlo, seguramente en edificios más modernos, eh, que estén seguramente constructivamente más basados en elementos que reflejan, como cristal o como metal brillante, y donde proyectar iluminación sobre esos edificios no tendría mucho sentido, porque el edificio reflejaría la iluminación, pues seguramente se busca más instalaciones en radiación directa que de alguna forma perfilen o las formas básicas del edificio o que resalten superficies del edificio con composiciones de luminarias lineales. Entonces, parece como que casa muy bien el tipo de arquitectura en el sentido más moderno con el tipo de iluminación más moderna y el tipo de arquitectura más clásica con digamos, seguramente la O sea, iluminación tú sobre haces edificios. esta distinción entre iluminación proyectada, o sea, iluminación indirecta, e Sí, iluminación directa en función del tipo de edificio, ¿no? sí, pero te digo que aparte de esto, que obviamente hay edificios modernos que tienen superficies aptas para proyectar sobre ellas, porque tengan pizarras o piedras, superficies Sí, mates, pues, material y texturizado. seguramente edificios no tan clásicos Sí, sí, como sí. catedrales o así, pero sí, yo que sé, brutalismo o modernismo, es decir, que son edificios clásicos que, que te pueden permitir, Mies van der Rohe, por ejemplo, que te puede permitir, Sí. seguramente encajaría muy bien la iluminación lineal. Pero particularmente me da la sensación que sí que hay que en el general de los casos se adapta muy bien. Y por ejemplo, digamos, este punto a mayores que comentaba respecto a la iluminación proyectada, que se utiliza mucho para poner de relevancia edificios Sí. como iluminación estática, sin ser una iluminación súper detallada o figurativa, porque no vas a utilizar radiación directa, sí que el implementar dinamismo en estos proyectores a base de cambiar la intensidad en unos y subirla en otros, puedes jugar como las sombras que estás proyectando con tu propia luz se mueve y entonces le puedes dar vida a un edificio histórico al mismo tiempo que respetas un poco su esencia y no llenas, aparte por normativa, no llevas la fachada de, Bueno, eso es otro de tema que vamos a tener. cacharrería o de cableado, ¿no? Al final has dicho algo muy interesante y es como que, digamos, yo lo traduciría en que al empezar a utilizar o con la aparición de la luz digital, de repente es como que a nuestra instalación, estoy pensando a un edificio digamos, de corte más clásico, en el que estoy utilizando pues, la clásica iluminación arquitectural de exterior para poner en valor la fachada y la arquitectura del edificio a ese edificio, ahora de repente con la luz digital, le estoy añadiendo como el eje tiempo. O sea, es Exacto. como, Sí, tal cual. Es de tal cual. repente esto que era estático, ahora yo le he añadido la variable tiempo y esta variable tiempo puedo jugar, claro, cuando
una de las cosas que nos pasa, que supongo que te pasa a ti también cuando hablamos de iluminación dinámica, es que la gente, la primera imagen que les viene a la cabeza es una especie de discoteca con los huevos ahí moviéndose, la bola. Sí, Pero claro, la iluminación dinámica, en fin, no es eso, o no es solo eso, en cualquier caso. que El puede ser muy sutil y movimiento muy elegante, puede claro. ser muy sutil, puede ser prácticamente imperceptible, puede llegar hasta el punto de que yo tenga, como espectador, pueda no darme cuenta, no ver a primera vista que ahí hay un contenido dinámico y de repente, si estoy, digamos, interactuando con el edificio que al cabo de un par de minutos me dé cuenta que algo ha cambiado, pero no sepa muy bien qué es lo que Sí. ha cambiado, ¿no? Hay cosas muy interesantes, hay relaciones muy interesantes que se pueden crear entre la instalación y el usuario, más sutiles o menos, porque hay interactividades, en fin, Sí. hay un montón de posibilidades que la gente... Esto que estabas comentando tú, ¿no? Del paso del tiempo, es que precisamente, poniendo otra vez el ejemplo de algo más monumental o algo de edificio más histórico, en el cual mediante movimientos de luz en los proyectores consigues que las sombras que Claro. proyecta el propio edificio se muevan, estás haciendo mucho el efecto time-lapse, ¿no? De este clásico Por efecto ejemplo, time-lapse en la donde se luz mueve el natural, claro, podría firmamento. replicar el efecto, el posicionamiento del sol y hacerlo como muy sutil y de repente, ostras, aquí una persona que pasa como a la media hora mira y dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Algo ha pasado, pero no sé exactamente qué es lo que ha pasado, porque lo veo igual, pero no está igual. Ahí es muy interesante, Sí. es muy interesante. Se puede, bueno, es eso, es lo que hablamos, es como la paleta creativa. La paleta de herramientas para el creador es mucho más amplia ahora y se pueden explorar muchas posibilidades que todavía, lo más excitante es que todavía está por explorar, ¿no? Y hasta te diría también, es decir, estamos hablando, digamos, ahora mismo de la iluminación digital desde un punto de vista más sofisticado y yo creo que tiene que ser la función principal de la misma. Tiene que haber algo, una intención, eh, pero también, digamos, las cosas más obvias monetizan, por así decirlo. Es decir, hay ciertos días que ciertas gamas cromáticas representan ciertas Claro, ideas lo sabemos. y eso obviamente también entra. Entonces dices como creativo que puede ser algo muy obvio, que igual hay formas de sofisticarlo, es decir, pero es algo muy usable también y muy, entiendo, monetizable o que le da sentido a una inversión en un presupuesto. Claro, Es claro, y decir, hace que un poco lo que decíamos sí, antes de que la instalación esté viva. Lo que nos interesa es una instalación que esté viva. que exacto. soporte el paso del tiempo, no que hemos comisionado y nos vamos y adiós muy buenas. Porque además desde el punto de vista del integrador, por ejemplo, le permite también mantener la relación con el cliente. La relación con el cliente no necesariamente en instalaciones de este tipo no se va a acabar cuando hace el commissioning de la instalación. Sino que en una instalación viva yo proactivamente puedo ir a sugerir contenidos, puedo decir, oye, el día del cáncer, tal, quieres lo que estabas comentando antes, ¿te quieres que te ponga el Sí, contenido del día del cáncer? Puedo hacerlo más sutil, más elaborado. El Día Nacional de, no sé, el Día Nacional sí, del Día del Rey en Arabia Saudí, que es con la bandera, etcétera. Eso no creo que nos ha venido a todos. Este tipo de contenidos bueno, eso que, como dices tú, nos permiten también monetizar una instalación ya comisionada, porque las instalaciones están vivas y ahí es donde son interesantes. Ahí es donde son sí, vuelve a interesantes. ser la dicotomía de, claro, obviamente, por un lado, oye, ¿cómo podemos dar ese paso más allá desde el punto de vista conceptual? Y por otro lado, algo como esto que estamos hablando de ciertos días señalados en ciertas gamas cromáticas que son representativas, pues desde el punto de vista tanto corporativo como para, digamos, edificios de función pública o más a nivel político, es seguramente el primer objeto digamos, de catchy, por así decirlo, ¿no? De, oye, ¿qué tal día te puedo hacer tal? Eso lo van a entender rápido, es lo que me Claro, refiero. claro, además es eso, es que mantienes el pulso al cliente. Yo creo que es muy Mm. interesante. Bueno, creo que si vamos a este ritmo de slides estaremos aquí hasta la, Sí, a sí, las yo creo seis. que podemos hacer un paso rápido por las consideraciones que hay que hacer y luego ya centrarnos más en los proyectos ejemplo, para un poco matizar lo que hablamos. Obviamente, cuando hacemos iluminación en fachada, y esto depende mucho de los sitios, aquí en España va mucho por tema ayuntamientos, entonces Claro, incluso hay que, digamos, trabajarlo más en ese sentido, pero hay
restricciones legales y normativas en cuanto a lúmenes que puedes arrojar en fachada, de qué horario a qué horario lo puedes hacer, este tipo de cosas. Obviamente, más allá de la normativa, cuando haces una fachada tienes que ser consciente de que va a tener un impacto visual y que puede ser una distracción, entonces en función de si, pues eso, si hay una carretera con circulación, pues tienes que tenerlo en consideración para no ser un factor de riesgo, independientemente de que cumpla una normativa, ¿no? Y después también instalar en fachada, pues tiene sus dificultades también respecto a los permisos que hay que conseguir, al tipo de medios que necesitas para acceder a la fachada y este tipo de cosas. Consideraciones previas. También consideraciones técnicas, que creo que es el siguiente slide. Seguramente tú en un edificio, un interior, las distancias son más cortas, pues no vas a tener tanta restricción a la hora de tirar el cableado. Cuando hablamos de iluminación digital, normalmente se trabaja a bajos voltajes o tienes electrónica distribuida a lo largo de una superficie poco accesible y es uno de los factores a consideración. ¿Cuántos metros de cable puedo tirar hasta llegar a ese LED o hasta llegar a esa luminaria? ¿Dónde puedo ubicar estas fuentes de alimentación si tengo estas restricciones de distancia? Si se me estropea una luminaria, ¿cuál es la forma en la cual puedo sustituirla? ¿Tengo que eh, ir por medios de elevación sofisticados? ¿Necesito gente especializada en trabajo vertical? ¿Se hizo la instalación o los puntos de fijación de las luminarias para que fueran, por un lado, lo suficientemente seguros como para eh, ser estables con las inclemencias del tiempo y con el paso del tiempo y al mismo tiempo manejables para hacer un trabajo de mantenimiento no demasiado aparatoso? Es decir, sí que desde el punto de vista técnico hay bastantes dificultades que aplican a este tipo de espacios que hay que considerar. Bueno, está claro que todas las instalaciones de exterior tienen un desafío adicional a nivel IPs, encima, como dices tú, pues con toda, no hay que olvidar que nosotros tenemos un cable, o sea, un cable de datos y que esos datos le tienen que llegar a todas las luminarias, lo cual no es una instalación al uso. A veces creo que nos ha pasado a todos, ¿no? de plantear un proyecto y encontrarte con que el instalador o la constructora tiene su instaladora y que no tiene ninguna experiencia con iluminación digital y que piensan que la iluminación digital se instala exactamente igual que una iluminación normal o que una tira que sea broadcast y no es el caso. Y no es el caso. Y nos encontramos muchas veces con problemas a causa de esto. Gente que no tiene experiencia en instalaciones digitales y que bueno, y una instalación especialmente de exterior con los condicionantes que tiene de instalación a altura, etcétera. Si el instalador, en este caso, no tiene experiencia, pues cuando, en fin, una instalación de grandes dimensiones te puedes encontrar en situaciones complicadas, claro. Sí, y la intemperie es diferente en los diferentes sitios. Pues no es lo mismo hacer una instalación en Arabia Saudí que vas a tener dentro del propio Arabia Saudí, no es lo mismo hacerlo en Riyadh que en Jeddah. En un sitio vas a tener mucha temperatura, pero seguramente no tanta humedad. En otro sitio, pues seguramente tengas un invierno más frío y tengas mucha humedad. Es decir, eh, bueno, esto forma parte, es más un Exacto. desafío técnico, creo que es, digamos, seguramente la parte menos interesante, pero es algo que obviamente hay que considerar. Sobre todo porque una instalación mal planteada, eh, si te das cuenta que está mal planteada a posteriori y después revisarla, también tiene su dificultad adicional, no es necesito un cable de datos más aquí, necesito un cable de datos más allá. Si se consideran mal las distancias, si hay problemas de caídas de voltaje, que eso provoque flickering o parpadeos, ese tipo de cosas, pues es un problema importante. O sea que en este sentido hay que ser, con el tema valentía, hay que ser conservador en instalaciones Sí. La de exterior. utilización del tipo de cable adecuado, en fin, toda una serie de requisitos en fin, que son específicos de un poco también de nuestro caso, ¿no? De la iluminación digital. Vale. Bueno, Vale, pues vamos ya a ver algunos proyectos, ¿no? De los que hemos hecho recientemente.
Bueno, Hospital Sant Joan de Déu, yo creo que hay dos puntos principales. Uno es ubicación y el otro es uso. Es decir, y tanto para digamos, el tipo de instalación que se hizo como para el tipo de contenidos, pues se emparejan, ¿no? Con la visibilidad en primer caso, pues, tipo luminarias, la separación entre las mismas, y el tipo de contenidos, que es particularmente el hospital y Sant Joan de Déu, que en este caso también está muy relacionado con el tema de la salud infantil y este tipo de temas, ¿no? Entonces, por resumirlo muy brevemente, el Hospital Sant Joan de Déu está en Barcelona, está en lo alto de Barcelona y tiene una visibilidad desde prácticamente toda la ciudad y por ende la distancia de visión es desde muy lejos. Es decir, no necesitas una ultra resolución para conseguir que desde lejos se entienda el contenido como coherente. Y por la parte del contenido, más allá de que en el vídeo que acabamos de ver, eh, que trata de exponer un poco todas las posibilidades de la instalación, se centra mucho en parte de esos cortes dentro del propio vídeo, ¿no? Que un poco refuerza la idea esta de vídeos que sean más reconfortantes seguramente para una mente infantil. Pues se me ocurre el vídeo del cohete, el vídeo de la sección de las caras grandes, ¿no? Los ojos, los tipo Tooms, ¿no? Y hay prevista una segunda fase que aún no está implementada, que incluye interactividad, que incluye interacción, que entendemos que se ejecutará este año, que es la de instalar una interfaz en la plaza eh, central o en el espacio frontal al edificio, mediante el cual pues, los chicos y los no tan chicos pues, puedan de alguna forma dibujar formas en un lienzo gigante, como sería este caso. Bueno, Víctor ya ha explicado un poco los detalles del proyecto, un proyecto en el que hemos colaborado ambas empresas, junto también con Arte como Lighting Designer. Y has dado, yo creo, un poco una de las claves de lo que comentábamos al principio, que es qué tipo de contenidos se van a representar aquí, a partir de ese tipo de contenidos, desde dónde se van a ver los contenidos, que este es un punto clave, a qué distancia va a estar el potencial observador de la instalación, porque claro, el contenido y resolución, o sea, la resolución que está dictaminada por el contenido también va a estar condicionada por la distancia de ese observador. Y como dice Víctor, esta instalación está en lo alto de una colina, se ve prácticamente desde toda Barcelona, o sea que es una ubicación privilegiada. Y claro, todos estos factores hacen que, bueno, esta ecuación, ¿no? Hace que se resuelve o se puede resolver con este tipo con esta resolución que vemos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos mucha distancia, ¿no? Tenemos mucha distancia al plano de la fachada. Entonces, desde distancias más largas, pues obviamente podemos con menos resolución transmitir la misma información, ¿no? El mismo contenido que llegue de manera coherente al observador. Enlazamos, digamos, el contenido con el uso, pero también con la arquitectura del edificio. Es decir, eh, Efectivamente. la separación entre estas barras se adecua muy bien a lo que comentaba Joan desde el alto porcentaje de los videntes, por así decirlo, va a estar a larga distancia, pero al mismo tiempo es, digamos, la distancia o separación de los módulos metálicos de fachada, que es un poco lo que da la personalidad, ¿no? Entonces, cuando es de noche y no se percibe pues esta interseparación o esta modulación de la fachada, pues la iluminación la refuerza. Aquí se está sumando la conveniencia de esta resolución para la visión a larga distancia con que la iluminación se puede integrar perfectamente en la fachada del edificio. Y en este caso, como tú decías antes, estamos hablando obviamente, como vemos aquí, de iluminación directa. Exacto. Eso es. Edificio moderno y edificio poco susceptible de radiar indirectamente. Que, yo creo que es Eh,
es un buen ejemplo de una de esas ideas que comentamos en la fase inicial de la conversación. Bueno, si te parece, pasamos al siguiente proyecto, Sí, que es el Ayuntamiento de Mataró y el SPY Mataró Conecta. vale. Vemos vídeo y comentamos. Exacto, damos vídeo. A ver, este ejemplo es muy adecuado para contraponerlo con el anterior. Es decir, porque la ubicación de este espacio es una plaza que, digamos, está bastante encajonada y no hay estas perspectivas de larga distancia o de muy larga distancia, con lo cual, para darle sentido a la instalación, pues tienes que aumentar la densidad o el número de luminarias. Sigue siendo una aplicación con acción directa, pero en este caso el punto de vista o la distancia del observador varía ostensiblemente, con lo cual cambia la necesidad. O sea, lo que comentas tú, Víctor, o sea, pues eso, es un punto muy interesante porque, como dices tú, el observador no puede estar a mucha distancia, es una plaza, como una plaza, como dices tú, bastante encajonada, entonces necesitas mucha más resolución. Y aquí me parece interesante traer a colación otro tema que no hemos tocado antes. Y es, claro, aquí tenemos mucha más resolución. Es decir, el interespaciado entre los perfiles de luz digital es mucho menor que en el otro proyecto. Y nos acercamos a una resolución que nos permite proyectar contenidos cuasi vídeo, ¿no? Podríamos decir. Entonces aquí una de las cosas que nos pasa, bueno, y que supongo a vosotros os pasa también, es la comparación con el video wall. Claro, aquí es una comparación que a nosotros, o es una pregunta que el cliente nos traslada en muchas ocasiones, porque además el video wall también es un mercado súper maduro en el que hay mucha competencia a nivel precio y la verdad es que los precios de los video wall, incluso para exterior, son súper competitivos. Pero claro, nosotros esto es una luminaria, no es una pantalla LED. Sí, Y la primera ventaja de utilizar una luminaria, ahora estamos hablando de un espacio exterior, pero podríamos también hablar de espacios indoor. Pero aquí la primera ventaja es que mi interespaciado entre mis perfiles me permite que entre la luz natural. Porque estos sí, son. Ahí dentro hay gente trabajando. Si yo pongo un video wall, estarían trabajando todo el día con luz artificial. sí. Fíjate que incluso sí que hay opciones de pantallas transparentes, eh, pero ya no solo por la iluminación, que el lighting yo creo que te da otra calidad de iluminación, seguramente también pierdas algo en resolución de color. Eh, Claro. Aquí es algo que la diferencia entre una pantalla es que una pantalla es un electrodoméstico, por así decirlo, y esta es una solución arquitectural. Eh, y en esta solución, que también participó Artec 3, el concepto original, la luminaria per se tiene un atractivo, incluso cuando está apagada tiene un atractivo, tiene su leitmotiv, digamos, de esos vinilos dicroicos en los laterales.
y el acabado de la luminaria está muy trabajado. No es un clásico perfil extrusado en el que pones un LED que te da igual si va a estar a 50 metros de altura. Este no es el caso, es una pantalla, digamos, con un acabado muy fino y que de alguna forma viste el edificio. ¿Podrías montar una pantalla LED? ¿Podrías incluso montar una pantalla LED que fuera transparente? Sí, pero no sería un elemento arquitectural que en última instancia eh, refuerza el edificio, refuerza la arquitectura del edificio, el atractivo del espacio y que, digamos, está diseñado por alguien que tiene esta sensibilidad, no por un integrador de tantos metros cuadrados, tantos píxeles, ¿no? Va un poco más allá. No tienes la resolución final de pantalla, te quedas un poco en término intermedio, hay que considerarlo a la hora de elaborar el contenido, tanto el tema de la resolución que tienes, como el contraste, como las gamas de colores que utilizas, pero ya se puede usar de una forma más figurativa y volvemos a enlazar otra vez, ¿no? De que tiene que haber un sentido entre la instalación, el contenido y el uso del espacio. En este caso es un espacio que se llama Spy Conecta, que digamos es un edificio público donde se le facilita de alguna forma la vida pues a la gente que vive en Mataró, ¿no? Pues trasladando información, que es un espacio de reunión, no es un espacio comunitario. Entonces llegan a la resolución suficiente como para tener contenidos abstractos, un poco al figurativo, pero también el poder trasladar información, porque esto, digamos, resuena con la función del edificio. Claro, o sea, ahora al tener más resolución, tenemos más, más posibilidades y bueno, y en este caso, como dices tú, pues este espacio se transforma también en un elemento, ¿no?, de interacción con los habitantes de Mataró, que es, en fin, Sí, por ¿no? resolución seguramente el San Juan de Déu seguramente te tengas que quedar más en lo emocional, este te da ese apartado más. Sí, que a mí y era súper interesante cómo lo empezaste. Es importante separar qué es una pantalla y qué es lighting, aunque muchas veces haya un espacio común, eh, porque incluso en la propia generación de contenido, si generas contenido, y de hecho hubo cierta problemática y cierto entendimiento, recuerdo, la generación de contenidos de qué expectativas tenían de resolución. Es decir, no, mira, a ver qué información quieres trasladar, pues vamos a ponerla de tal forma que se integre bien con iluminación. No, no es una pantalla, aunque Sí, pueda recuerdo que aquí parecer. también estaba el tema del aspect ratio, que era un poco crítico porque está, claro, Exacto. este rectángulo, esta superficie es bastante particular. Entonces, a la hora de generar contenidos, eso era un condicionante, pero bueno, aquí vemos un poco en la foto también se ve un poco el resultado, que es, en fin, bastante impresionante, la verdad. Mm. Bueno, como decías tú, tanto el proyecto anterior como este proyecto son proyectos en los que hemos colaborado a tres, junto con Arte como Lighting Design Studio, Lumalia y Protopixel, ¿no? Que creo que también hay que Mm. ponerlo. Se Está me bien estos dos proyectos como, digamos, similares para hablar de las diferencias y estaría bien introducir este tercero que seguramente es un cambio un cambio de enfoque, ¿no? Aquí estamos hablando de radiación directa, la emisión se Claro. hace directamente hacia el espectador y el tercero, digamos, es seguramente desde el punto de vista conceptual algo más sutil que seguramente te limiten ciertos aspectos desde el punto de vista de qué puede representar, pero que seguramente tenga más interés desde el punto de vista conceptual. Pues, Bueno, parece, pasamos y vemos el pasamos, slide. exacto. Si te parece, pasamos al último proyecto que vamos a presentar hoy, que es la nueva sede de Simón en Barcelona. Son su antigua fábrica que ha sido reconvertida en edificio de oficinas y le han dado un nombre, está bautizado como Switch. En este caso creo que son slides porque hay que decir, digamos, que es novedad. Eh, los dos proyectos anteriores pues ya llevan Mataró un par de años, diría yo, funcionando y Sant Joan de Déu es más de este último año. En el caso del edificio Switch, digamos, es una primicia, por así decirlo, ¿no? Estamos en ello. De hecho, la puesta en marcha se hará poco antes de que se publique este vídeo. Sí, sí, exacto. Es cierto, es cierto. Tenemos algún vídeo por ahí también, pero todavía no se ve la puesta en marcha de la fachada. Mm.
¿Quieres comentar algo del tema de la paleta de colores que se utiliza en el... Sí, ahora veremos cómo es la aplicación en los videorenders o el concepto de iluminación inicial. Eh, un poco comentados antes, ¿no? De que hay conceptos de iluminación más obvios y conceptos más sutiles. Este seguramente sería el caso número 2 y nos apoyamos mucho en este caso en el tipo de luminarias que se utilizó, ¿no? Que va un poco más allá del color y trata de integrar también toda la gama cromática de blancos. Entonces, todo el contenido se basa en una paleta previa de colores que utiliza combinaciones muy precisas de blancos y RGBs para conseguir una gama cromática, digamos, desde la parte más fría a la parte más cálida del espectro, ¿no? Y esta paleta de 5 colores es el leitmotiv a lo largo de los diferentes efectos de esta fachada. Bueno, a ello, vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos la fachada del edificio con los lineales. ¿Te parece, Víctor? Coméntalo tú que la conoces más. Sí. Bueno, en este caso, como vemos, puedes pasar el siguiente slide, porque seguramente aquí lo vemos mejor. Eh, en este caso, las luminarias no son luminarias enfocadas únicamente a iluminar la fachada, sino que es iluminación propia del interior del edificio que a través de la arquitectura, digamos, trasciende y sale al exterior, particularmente cuando baja la luz del sol y hay poca contaminación lumínica. En este caso es un edificio corporativo de una empresa como Simón, digamos que es una empresa con una trayectoria larguísima en España y el enfoque no es seguramente tanto el discotequero que un poco decías antes como algo más sutil. Es Sí. una empresa que tiene que transmitir ciertos eh, ideales seguramente más conservadores o más estables. Es una empresa estable a lo largo del tiempo y por eso el enfoque de esta instalación es más desde el punto de vista de buscar la sutileza y la elegancia. Entonces, a través de los diferentes contenidos se traslada en diferentes movimientos, también lentos y sutiles, esta paleta de colores que vimos previamente. Paso la siguiente slide. Bueno, aquí se ve un poco lo que comentabas tú, el tema de la utilización de esos colores en combinación con los lineales, pero me he pasado, con el color corporativo de Simón, ¿no? Hay que Aquí decir que también este... decir, sí, Dime. decir que hablábamos antes de las restricciones normativas y que aquí en España es bastante particular de los diferentes ayuntamientos o concejos. Sí. En Barcelona son particularmente restrictivos, entonces esta es una solución de iluminación que también es una forma, digamos, de soslayar, digamos, esta restricción normativa. Eh, Vas a tener muchos más problemas para formar un proyecto que implique proyectores directamente instalados en fachada. Y entonces, como la instalación realmente donde se saca partido es, digamos, cuando realmente baja la luz del sol, eh, no necesitas arrojar esta potencia de luz al exterior para que se perciba un interior del edificio que está vivo. Hemos visto la primera fase, esta sería una segunda fase con una luz más destinada al evento, aquí. Jugando, bueno, con la paleta de colores que hemos visto un poco al principio, ¿no? Exacto. La idea, la, la idea que subyace es un poco hablabas tú durante esta conversación, ¿no? De que la iluminación dinámica aplicada en la arquitectura ha de servir para que el edificio se perciba como algo vivo, ¿no? Pues en este caso, el tipo de contenido que se está reproduciendo nos habla de qué está pasando en el interior del edificio. De tal forma que haya una conexión entre lo percibido desde fuera y lo que está pasando desde dentro, ¿no? Es una buena forma de conectarlo. Hay que decir también que aquí estamos colaborando tanto desde Lumalia como Proto con el estudi de Antonio Arola, que es un poco el encargado
el que ha seleccionado, generado esta paleta de colores y el que, digamos, trae la idea, ¿no? El concepto de las escenas que estamos viendo. Aquí vemos otra, jugando con los blancos, lo que comentabas tú antes. Aquí tenemos En este caso, sí. un degradado de blanco, desde blanco frío hasta blanco cálido, casi ámbar. Es importante también hablar, digamos, en el tipo de luminaria que se utiliza en este caso, que Protopixel participó en el desarrollo, porque es a diferencia de las fachadas que vimos antes, donde al final te basas en color, en cierta medida esta iluminación tiene que ser funcional hacia adentro y tiene que tener es un término técnico, un alto CRI o un alto índice de reproducción cromática, ¿no? Que muchas veces el RGB per se, si sumas los tres colores, te dan un blanco, pero no es un blanco de una calidad óptima. Es un blanco que cubra todo el espectro de frecuencias visibles, que se percibe blanco, pero no te da esta plenitud que te puede dar el implementar, aparte de capacidad de RGB en la luminaria, integración de blancos, tanto blanco frío como blanco cálido. Y como esta combinación del RGB más los blancos fríos y blancos cálidos te permite ser mucho más preciso sobre una paleta como la que estamos viendo, que va de azules o muy fríos a ámbares o muy cálidos, y al mismo tiempo tener una alta reproducción cromática, una alta calidad de iluminación en el interior. Esto seguro que Aquí, puedes puntualizarlo mucho mejor. Perdona, aquí vuelvo un poco a lo que habíamos comentado en el proyecto anterior de la comparación, ¿no? con el video wall y que aquí estamos trabajando con luminarias. Esta luminaria que está ahora, bueno, que en los renders que estamos viendo es un elemento que está contribuyendo a esta iluminación arquitectural de fachada. También es una luminaria, es un perfil lineal que está haciendo la iluminación general en las horas de trabajo. Entonces tiene esta doble aplicación que me parece súper interesante, que es algo que nos permite, una posibilidad que nos permite la luz dinámica y que ahora mismo no podemos explotar con la luz convencional. Es decir, en las oficinas en general la iluminación técnica está basada en perfiles lineales, normalmente luz directa e indirecta. Pero claro, la luz cuando llega a las 5 o las 6 y se acaba el horario de oficina, la luz se apaga y, en fin, ya no tiene ningún uso más, no tiene estas posibilidades, mientras que con este tipo de luminarias, la luminaria es más cosas, no es solo la iluminación, no es solo la luminaria que nos sirve para dar la iluminación general con, obviamente, los niveles de calidad, con un CRI alto que necesitamos para trabajar, ¿no? Sino que además tenemos luz digital ahí que tiene infinitas posibilidades. Podemos generar aquí eventos. En estas en concreto, como dices tú, hay un chip RGB y hay dos chips de blanco para hacer el tunable white. Y la luminaria pues puede ser perfectamente para hacer un evento de presentación, una fiesta. La luminaria tiene muchos más usos de los que tenía hasta ahora. Venimos desde el tubo, no sé, desde el tubo de fluorescente al perfil con tira LED y ahora esta es la siguiente evolución, que es el LED digital que nos permite darle muchas más aplicaciones a la luminaria. Creo que es un concepto potente. Vale. Aquí, bueno, un poco lo vemos, justo lo que acababa de comentar, de estas posibilidades, ¿no? que nos ofrece la luminaria gracias a la luz digital y al control punto a punto. Bueno, Bueno, yo creo que nos extendimos un poco más de lo que sí, debíamos, igual nos espero que hemos estemos a pasado un gusto, poquito. pero creo que tratamos bastante bien estos diferentes puntos y creo que los ejemplos sirvieron bastante bien para explicar un poco el concepto inicial, ¿no? Y bajarlo a tierra, ¿no? Sin la distracción de las imágenes en el comienzo. Sí, bueno, yo espero también que haya sido didáctico, en fin, yo creo que hemos tratado los conceptos así más importantes y bueno, espero que no se haya hecho muy pesado. Víctor, Joan, muchísimas gracias. Para los que les gustaría contactarlos, aquí están en pantalla sus correos. Siguiente slide, por favor.
Sabemos que muchos de ustedes es la primera vez que nos están acompañando en el Congreso, así que queremos recordarles todo lo que tenemos preparado para ustedes. Por favor, acompáñenos como Avixa, tenemos preparados foros, cursos, eventos, muchas certificaciones, así que aquí está un poco de pantallazo aquí, como ustedes están viendo. Hay un código QR también para que puedan echarle un poquito más el ojo. Y siguiente slide, por favor. También recordarles que tenemos nuevos cursos on demand. Nuestro equipo de certificación y educación está haciendo un gran trabajo traduciendo y trayéndonos nuevo contenido. Así que los invitamos a que vayan y vean qué tenemos preparado para ustedes. Siguiente slide, por favor. Y Víctor, Joan, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir su conocimiento con nosotros, un poco de su trayectoria y su trabajo. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por la Gracias. invitación y que fue un placer tener esta conversación con Joan. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta Bueno, luego. venga, hasta la próxima. Saludos, chao, chao. Hasta luego. Adiós.